Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos y aquellas que nos escuchan y que nos ven. Este es un episodio más de Así lo vivimos y hoy vamos a hablar de nosotras, las mujeres, como replicadoras de violencia. Yo soy Mariana Anzorena, soy periodista, soy académica aquí en la Universidad Iberoamericana, imparto clases de periodismo y me complace hoy platicar sobre este tema con dos increíbles invitadas. Les voy a pedir a ellas que se presenten a sí mismas y comenzamos con Fernanda. Hola, muy buenos días, tardes, noches a todas, todos quienes nos estén escuchando o viendo. Yo soy Fer Muraira y soy estudiante de sustentabilidad ambiental en la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, Fernanda. Bienvenida. Me gustaría ahora que se presente Nabila. Muchísimas gracias. Hola, buenos días o tardes o noches, dependiendo de cuándo nos estén viendo y escuchando. Mi nombre es Nabila Farrera y soy psicóloga dentro del Comité de Atención de la Violencia de Género aquí en la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues sin más, arranquemos sobre este tema. Se habla mucho actualmente de la violencia de género. Platicaba con Nabila hace un momento fuera de cámaras que se habla mucho desde hace poco o relativamente poco porque el Comité de Género en la Universidad Iberoamericana es relativamente reciente, data del 2018 más o menos. Sin embargo, la violencia de género no es algo nuevo, es algo a lo que las mujeres nos hemos enfrentado desde siempre. Lo que no es tan hablado, aunque lo sabemos, es cómo nosotras somos parte de esta estructura, porque la violencia de género no es propia únicamente de los hombres, sino de toda una estructura patriarcal que la reproduce, que la simboliza, que la ejecuta. Y de eso vamos a hablar hoy. A mí me gustaría primero comenzar con Fernanda, que nos platique como estudiante y como joven, ¿qué recuerda de esta violencia, muchas veces simbólica, reproducida a través de otras mujeres, de comentarios de compañeras, de comentarios quizá de tu propia madre o de maestras, al respecto de tu apariencia, de tu conducta, que quizá no es como tendría que ser la conducta de una joven? No sé, ¿qué nos puedes platicar al respecto, Fer? Pues, de hecho, me gusta mucho esta pregunta porque la primera vez que yo recuerdo y que he categorizado de esa manera haber sufrido violencia patriarcal o violencia de género fue precisamente por la manera en la que se veía mi cuerpo. Y esta violencia, si bien vino por parte de mi mamá en primera instancia, se veía replicada en muchos entornos en los que yo habitaba y en los que yo frecuentaba. Yo bailé ballet muchos años de mi vida. Realmente fue una experiencia muy dura en términos de imagen corporal, pero sí creo que la semilla de la violencia entre mujeres y personas feminizadas se ve muchas veces en un inicio como violencia hacia nuestra apariencia, hacia nuestros cuerpos. Para mí fue muy impactante crecer a principios de los 2000, porque creo que había una tendencia dentro de los medios de glorificar cuerpos hiperdelgados. Uh-huh. Y no solo eso, sino categorizar cuerpos que no son gordos, ni en ese momento lo eran, como si fueran detestables. Y bueno, cuerpos gordos pues ya eran casi que inconcebibles dentro del espacio público. Yo crecí también en Monterrey, una ciudad pequeña aquí en México. Digo, más que ciudad se comporta como provincia, pero el tema de la feminidad estaba muy ligado a tener un cuerpo delgado. Entonces, pues sí crecí en un entorno en donde los trastornos de la conducta alimentaria eran comunes. Como que hubo un descanso una vez que me mudé para acá en la Ciudad de México, como al ser una ciudad más grande, más cosmopolita, yo sentía que si bien sí estaba presente el tema de la delgadez y de la imposición de un estándar de belleza, pues no era tan fuerte como cuando crecí. Pero ahora que estoy en la universidad, me llama mucho la atención cómo están regresando estas tendencias de la hiperdelgadez. Y lo veo reflejado, afortunadamente no con mis compañeras y con mis amistades más íntimas, pero sí en los comentarios que se escuchan en los pasillos de la universidad, en experiencias que he tenido en baños de la universidad, en donde pues desafortunadamente me ha tocado escuchar pues actos relacionados con conductas alimentarias de riesgo, ¿no? La verdad no me gustaría
entrar en detalle, no quiero tocar un tema que pueda ser detonador, pero lo cierto es que la presión por obtener este cuerpo delgado está más presente que en unos años, y creo que eso pues sí representa una forma de violencia que replicamos como mujeres a lo largo de nuestras vidas. Yo no sé si esos temas de conductas alimentarias sean también parte de lo que atienden desde el Comité de Género, pero ya nos contarás ahorita, Nabila, pero estoy segura que sí el daño psicológico que hace estos comentarios, que vienen muchas veces de los hombres, pero volvemos a lo mismo, que más allá de venir de los hombres, vienen de una estructura patriarcal en donde nosotras muchas veces como amigas, y entrecomillaría yo ahí la palabra amiga, le sugerimos a nuestra colega, a nuestra amiga, que se tiene que ver más delgada, que se tiene que cuidar más. No sé, platícanos qué cosas han atendido ustedes desde el comité. Claro, se deben de atender todos los casos de violencia por razón de género y podemos abarcar desde violencia física, desde violencia, hemos atendido violencia sexual entre mujeres. También ha habido violencia como tal, me parece que no está categorizada dentro de la ley, pero esta violencia de imagen, violencia corporal, al específicamente hablar sobre los cuerpos de otras personas, sobre los cuerpos ajenos. Y en el caso de las mujeres, si bien no ha llegado como tal una queja al comité, sería claro que meritorio de una admisión de una queja tal cual, y como tal sería parte de una violencia psicológica y emocional. ¿Y qué me dicen de la que quiera comentar? ¿Qué me dicen de este mandato y que viene muchas veces replicado de nuestras madres, de nuestras abuelas, este mandato de para que tú seas una mujer completa tienes que casarte, tienes que tener hijos? ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo se vive en tu generación como estudiante? ¿Cómo se vive desde el Comité de Género? No sé quién quiera platicarnos. Desde el comité sí estamos, finalmente son estereotipos de género, roles de género que se estarían perpetuando, y eso el comité, se categoriza pues como una violencia de género, ¿no? Y entonces lo que nos ha llegado más al comité ha sido por parte del profesorado. Sí, no tanto de los propios estudiantes. Como que el profesorado le dice o le insinúa a las estudiantes que tendrían que ser madres o que formar una familia para ser mujeres completas o algo así. Más que nada con la replicación de los estereotipos, que se revictimice a las mujeres que viven violencia de género desde un enfoque en donde se está analizando el perfil de la víctima, ¿no? Y que no se maneje con la debida sensibilización y con el debido trato de esos temas, sí puede llegar a impactar en las y los alumnos. Ok. ¿Y tú qué piensas, Fer? ¿Cómo lo has vivido? O sea, ¿tú sientes todavía una presión social y que venga quizá de tu mamá, de tu abuela, de mujeres cercanas a ti, de la forma correcta de ser mujer es esta, ¿no? Única, la maternidad, la familia? Pues yo la verdad en ese sentido me siento bastante afortunada, porque tanto mi mamá como yo hemos pasado por procesos de deconstrucción tanto unidos como separados. Entonces yo de su parte, ni de mi papá ni de mi familia en general, he sentido una presión por casarme, formar una familia, ni sentir que a la hora de elegir no maternar, estoy desviándome de mi propósito como mujer. Pero algo que sí creo que vale la pena mencionar, porque a mí me llama mucho la atención, pues como les dije hace rato, yo soy de Monterrey, yo crecí ahí. Sigo manteniendo cierto contacto con amistades a través de redes sociales. Más que nada me entero de qué sucede por medio de historias, ¿no? Y para mí es muy impactante ver cómo un gran porcentaje de compañeras que fueron muy cercanas a mí ya están casadas, ya están planeando tener hijos, y las que no, pues más bien como que se tiene esta visión de que son quedadas, por decirlo de alguna manera. Digo, importante resaltar que lo dije con comillas para quienes nos estén escuchando.
Y también tengo una hermana que es 1 año y medio más grande que yo. Y lo mismo pasa con su grupo de amigas. Digo, en su caso, la verdad es que ya son minoría las que no están casadas. Como que ahí sigue habiendo una presión muy, muy fuerte por seguir cierto mandato de feminidad y cierto camino de vida para ser una mujer, de nuevo utilizo comillas, real. Sí, me parece que seguimos viendo en algunos segmentos de la población aquí dentro de la universidad, en algunas comunidades que sobre todo son particularmente religiosas, en donde sí vemos todavía a las estudiantes casándose muy pronto y quizás sin tanta posibilidad de elegir ese momento. Pero ahorita tú mencionabas de algunas de tus amigas en Monterrey ya casadas o por casarse, y creo que ahí hay otro lado de la moneda donde a veces también somos violentas entre nosotras. Y es que a las mujeres que han decidido no trabajar o que han hecho el acuerdo con sus parejas de que una de los dos miembros de la pareja o de las dos miembros de la pareja sea quien trabaja y la otra no, es muy importante también no ejercer la violencia pues subvaluando el trabajo doméstico, el trabajo del hogar. ¿Qué me pueden platicar de esto? ¿Qué piensan? Creo que es algo que hasta la fecha, desde mi punto de vista y socialmente, se minimiza. Incluso todavía creo que usual o frecuente encontrar a quienes se refieran a este trabajo como no trabaja, ¿no? Sin hacer esta especificación de que es un trabajo no remunerado, ¿no? Y que realmente sí, pues se le sigue quitando el valor al ser, al fin y al cabo, pues una actividad productiva para la familia, para la sociedad, ¿no? No tiene el mismo peso por estar en el ámbito como tal privado. Híjole, pues a mí el trabajo doméstico se me hace el trabajo que sostiene a la sociedad como la conocemos el día de hoy. El trabajo doméstico no solo es trabajo de cuidados, y sin ese trabajo de cuidados la sociedad no funcionaría como la conocemos, pues. Se tiene esta metáfora que se llama el hombre hongo, que se piensa que los hombres pues llegan a poder hacer trabajo productivo, igual comillas para quienes no nos estén viendo, porque digo, hay mucho debate entre qué implica el trabajo productivo, qué no, qué es, etcétera, etcétera. Pero se piensa que ellos, como por arte de magia, pueden estar presentables, pueden hacer lo que hacen, regresar a su casa y repetir lo mismo al siguiente día. Pero pues no se habla de todo lo que hay detrás, que es alguien les hizo de desayunar, de comer, de cenar, les lavó la ropa, les tendió la cama, limpió toda la casa en donde viven. Normalmente esa persona es su pareja sentimental, que en muchos ámbitos pues es su esposa, su novia, etcétera, etcétera. Y que ahora además muchas veces también trabaja fuera del hogar, ¿no? Y además sostiene todavía el trabajo. Se duplica la jornada laboral, exactamente. Entonces a mí se me hace extremadamente noble asumir este trabajo por voluntad propia. Y cuando es algo impuesto, pues digo, creo que es una situación muy desafortunada, es una situación violenta, pero el hacerlo también demuestra para mí, pues, no sé, cierta convicción y devoción por la vida, que es muy admirable, pero siento que justo tenemos que romper con estas dinámicas de imposición del trabajo de cuidados, que luego también, pues no solo se impone de manera abstracta por el sistema patriarcal, sino que dentro de las propias familias son las madres, las abuelas las que dicen, las que impulsan a que sus hijas, sus nietas asuman este trabajo, y sin siquiera reconocer que es un trabajo digno y un trabajo valioso. Muy interesante lo que nos dicen, y me gustaría platicar con ustedes ahora de cómo algunas mujeres, cuando tienen el ejercicio del poder, no saben todavía o no sabemos todavía, porque lamentablemente es algo medianamente nuevo que tengamos el ejercicio de poder en muchos ámbitos, no sabemos ejercerlo de una manera distinta a como la han hecho los hombres. Y esta masculinización, por llamarle de algún modo, del poder, hace que a la hora de ejercer el poder repliquemos conductas de la masculinidad tóxica, chafa, digamos, ¿no? Y entonces de pronto tenemos una jefa
que a lo mejor cuando era subordinada o nuestro par se quejaba de ciertas conductas del jefe que podrían considerarse patriarcales, nocivas, pero cuando tiene el poder no sabe hacerlo de una manera distinta. En el ámbito del deporte, que es un ámbito con el que yo estoy muy familiarizada, ha sido algo muy habitual que cuando ahora hay muchas coaches mujeres en equipos de fútbol, de básquetbol e incluso hasta de fútbol americano, ¿no? Y replican conductas nocivas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre para poder ejercer el poder de una manera femenina? No estoy aludiendo a lo femenino desde lo frágil, sino aludiendo a lo femenino desde lo cuidadoso y no punitivo. No, es importante para poderlo cambiar, al menos desde mi área profesional, pues todo cambio conlleva primero ser consciente de qué es lo que necesitamos cambiar, ¿no? O en qué forma estoy violentando a la compañera o a mi subordinada, ¿no? Pese a que cuando yo lo vivía, sí me era mucho más fácil identificarlo en el jefe varón, ¿no? Y yo ahora en esa posición de poder, finalmente, mujeres, hombres, o sea, el poder, la carne es débil, ¿no? Y es bastante entendible también que cuando las mujeres llegan o lleguemos a posiciones de poder, pues lo más natural sea replicar justamente los liderazgos en los que crecimos, ¿no? Incluso muchas, o sea, dentro de la literatura de las mujeres que replican la violencia, se hace mucho este énfasis de que puede no ser consciente y sin intención. Uh-huh. Sin embargo, eso no quita que se esté perpetuando el estereotipo, que se esté perpetuando la violencia esta de los medios de comunicación. Uh-huh. ¿A qué te refieres? ¿De las redes sociales? Sí, entre redes sociales y con comerciales, poniendo a mujeres. Cosificando a la mujer. Cosificando a las mujeres, o sea, o estos comerciales de los productos de limpieza utilizados nada más por mujeres, uh-huh. ¿no? Ese tipo. Entonces, ese tipo de violencias son muy sutiles y que realmente podemos realizar o sea, sin intención de dañar de manera muy inconsciente, pero es chamba de todas las personas poder realizar ese ejercicio de introspección, ¿no? Claro. Sin ser tan reiterativa. ¿Qué piensas tú, Fer? Sí, pues yo, o sea, creo que en primer lugar lo que tendríamos que recalcar es no porque una mujer llegue a una posición de poder significa que lo va a hacer diferente por el hecho de que es mujer. Y sí creo que es sencillo identificar las violencias de género en un nivel pues más interpersonal, que si llegas a una posición de poder como mujer de una manera irreflexiva. Entonces creo que un buen lugar para empezar a cambiar esta dinámica sería plantear la pregunta: ¿por qué estoy en esa posición de poder? No de si la merezco, ¿no? Que digo, ese también es un tema que nos atraviesa bastante como mujeres, sino de ¿por qué estoy aquí y el para qué estoy aquí? Si lo que quiero es reproducir la verticalidad, si quiero encarnar esta noción de poder muy, muy ligada al sistema patriarcal, de aplastar a las personas, de imponer voluntad, de hacer cualquier cosa para procurar estar en un escalón más arriba que el resto, pues creo que por ahí no iría la cosa, ¿no? Más bien sería reconceptualizar el poder, como una forma de procurar cuidado, que es también un poco lo que mencionabas, que está ligado a la feminidad, y sí creo que tiene que ser un compromiso que se debe de establecer de manera, pues directa y reconocible. O sea, no puede ser algo que esté en la parte de atrás de la cabeza. Se tiene que hacer un esfuerzo consciente por decir, ya estoy en esta posición de poder, ¿qué cosas yo viví que no quiero que se repliquen y cómo le voy a hacer para no hacerlo? Y a partir de ahí ya empezar a actuar. Y sí creo que es algo que se debería de hacer en todas las áreas. Tú decías hace rato, Fernanda, que tu mamá y tú habían avanzado en una deconstrucción de ustedes mismas y de su ser mujer. Y creo que es un poco algo que nos hace falta a todas, porque decías que no solo por el hecho de ser mujer ya vas a ejercer el poder de otra manera. Y a veces creo que nos hace falta hacer esa chamba. ¿Cómo podemos generar espacios, comunidades entre mujeres para estar, por un lado, más seguras, pero para otro lado, trabajar
esta deconstrucción. Por ejemplo, aquí en la universidad nos podemos acercar al comité de género y si los profesores, los alumnos, las alumnas, las profesoras no sabemos mucho cómo hacerle, cómo hablarle a nuestras alumnas para que también se empoderen, pero que este empoderamiento no reproduzca las partes tóxicas, ¿nos pueden echar la mano desde el comité? Claro que sí. Sería finalmente las puertas del comité están abiertas para toda la comunidad, personal administrativo, alumnas, alumnos, profesoras, profesores, toda la persona que pertenezca al Ibero se puede acercar, independientemente del puesto que tenga o la jerarquía, ¿no? Y yo creo que es chamba justamente en conjunto, ¿no? Platicábamos en ciertos espacios el reflexionar cómo entonces una profesora o un profesor, si tiene una alumna que de becada, si necesita un trabajo manual o un trabajo de fuerza o cargar algo, ese tipo de cosas, o una escalera. ¿Se le puede pedir? ¿No se le puede pedir? ¿No contaría como discriminación? ¿Se arriesgaría a caer en eso? ¿No? O por cuidar que sea igual, ¿no? Se le pide, pero se ponga en riesgo. Entonces, o sea, como mencionaba, no hay una receta que pueda abarcar todas las situaciones entre todas las dinámicas de las personas, pero es ir construyendo eso. Y nos podemos acercar a orientaciones puntuales, ¿no? Claro, totalmente. Y por el otro lado, con las alumnas, cuéntanos, Fer, ¿qué hay? ¿Tú sabes si en la Ibero existen colectivas? ¿Cómo nos estamos organizando? ¿O cómo se están organizando las estudiantes? Sí, aquí en la Ibero hay una colectiva que se llama UMA, que significa Unión de Mujeres Activistas. Yo personalmente solo he participado en un círculo de diálogo en torno a una lectura. La verdad no recuerdo cuál era la lectura, pero a mí se me hace que es un espacio muy, muy rico. Creo que se han construido cosas muy bonitas desde ahí. Se arman picnics, se hace un grupo para ir a la marcha en conjunto, se difunden medidas de seguridad dentro de la marcha, y creo que se tocan temas bastante variados y además tengo entendido que trabajan en colaboración con el comité de género. Sí. Y pues de lo que yo he experimentado como tal, creo que algo que hace muy bien mi carrera, que es la licenciatura en sustentabilidad ambiental, aquí haciendo un pequeño comercial, es que en el primer semestre nosotros tenemos una materia que se llama género y medio ambiente. Y antes que tocar la relación entre la cuestión de género y el medio ambiente en el ámbito de la sustentabilidad, lo primero que se hace es vislumbrar qué significa esto de violencia patriarcal. ¿Qué es esto de violencia en razón de género? Y también se habla mucho del papel que nuestros compañeros hombres pueden hacer en su vida diaria y en el contexto de la carrera para no replicar este tipo de violencias. Y creo que el hecho de que exista esa clase ha hecho que el ambiente de la carrera sea realmente muy, 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 muy acogedor. Sí creo, espero, al menos de lo que yo sé, no ha habido ninguna instancia de violencia que se haya reportado, ni siquiera entre compañeras y compañeros. La verdad es que formamos relaciones muy estrechas y con base en el respeto mutuo. Y sí creo que en ese sentido estoy en una burbuja muy privilegiada, tanto dentro de la universidad como en el contexto más generalizado. Pues, Nabila Farrera, muchísimas gracias. Fernanda Moraira, muchísimas gracias. Creo que podemos concluir con algunos puntos o recomendaciones, ¿no? Entre nosotras no debemos juzgarnos, no debemos comentar sobre nuestros cuerpos juiciosamente y estereotipadamente. Debemos de respetar la decisión de cada quien sobre si quiere familia o no quiere familia, hijos, matrimonio o no. Son decisiones profundamente personales. No culpabilizar a otras mujeres por haber recibido algún tipo de violencia machista, no juzgar la manera en la que otras mujeres ejercen su sexualidad y reconocer los que hablamos mucho de ello hoy, ¿no? Los quehaceres del hogar y los cuidados, reconocerlos como un trabajo importante socialmente hablando y generar espacios seguros para nosotras, generar colectivas, espacios, amistades que nos hagan estar mejor y ser mejores.
Muchísimas gracias. Este fue un episodio de Así lo vivimos. No se pierdan el resto de los episodios, que están buenísimos también. Esta es una serie de episodios para Ibero Televisión. Yo soy Mariana Anzorena. Muchísimas gracias.